Es la tercera parte de amenazas de seguridad. Seguimos con la teoría. La parte de seguridad también contempla el que exista un desastre natural como puede ser un terremoto o algo parecido, y debemos de estar preparados para este tipo de desastres naturales y debemos de tener planes para que el negocio siga. Obviamente si es un terremoto, por ejemplo, o una inundación, o por ejemplo lo que pasó en las Torres Gemelas hace tiempo, imagínense que hubiera un site por ahí. Básicamente lo que debemos de hacer es poder mover todas aquellas actividades críticas del negocio hacia otro lugar. Obviamente también debemos de tener métodos alternos de comunicación tanto interna como externa. Créanme que sí sucede. Eh, a mí me pasó una vez, bueno, no a mí, pero sí a una empresa muy grande con presencia a nivel mundial, que su matriz aquí en México tuvo un problema de desastre y tuvo que mover todas sus aplicaciones críticas a un site que tenían en Estados Unidos. En un momento más les comento cómo terminó esa triste historia. Las fases que nos dice Cisco que existen al tiempo de que exista un desastre natural es la parte, bueno, Cisco maneja además como un desastre natural puede ser un desastre de otro tipo, por ejemplo, el ataque terrorista a las instalaciones, un incendio, por ejemplo, que también puede ser causado, no necesariamente un desastre natural. Dicho esto, podemos ver cuáles son las fases para recuperarnos. Eh, la primera fase es la de emergencia, Emergency Response Phase. La segunda es la de recuperación. Y la última es el regresar las operaciones a la fase normal. Es decir, ya todo está funcionando correctamente en otro sitio. Esas son las tres fases que se siguen para recuperar un problema en este tipo de casos. Los desastres se pueden categorizar en tres tipos. Unos que no son desastrosos, non-disaster, en las que la operación se interrumpe, pero solamente de una manera muy corta. Entonces realmente no hubo un desastre tan grave. Ese es el non-disaster. Después tenemos el disaster, que sí son interrumpidas las operaciones por uno o más días, pero no todos los elementos críticos fueron destruidos. Un ejemplo pudiera ser de que se fue la luz en toda la ciudad y tienes UPS, pero los UPS no le pueden dar batería a, a todos los elementos, entonces tú eliges cuáles son los más críticos para que sigas operando. Y el último es el de catástrofe, donde todas las operaciones deben de ser movidas a otro sitio, y esto puede ser, por ejemplo, como les comentaba, un incendio, un terremoto, algo así. Si tenemos un evento de tipo catastrófico en el que tenemos que mover toda la operación a otro sitio, podemos encontrar que existen tres tipos de sitio. Uno que se le llama el hot site o sitio caliente, que es un sitio totalmente redundante que tiene equipo similar y que los datos son copiados del sitio original de manera regular. Si es así, en teoría debe de tomar segundos o muy pocos minutos para que ese sitio esté operando normalmente. Tenemos el sitio también que se llama warm site, o se puede traducir como sitio tibio, en el que existe equipo similar, pero los datos en sí no son los mismos. Es decir, regularmente no se hace el backup de los datos o no se hace la réplica de los datos. Por lo regular en ese tipo de sitios, personal del sitio original tiene que ir ahí y ver que todo esté funcionando, saber si realmente todo va a funcionar bien, llevar los datos. Puede tomar días el que un sitio tibio pueda tomar toda la operación como tal. Y por último tenemos el sitio frío, que es un sitio que no tiene equipo similar, tal vez falten routers, tal vez falten servers, y puede tomar semanas o meses el poder levantar un sitio de este tipo.
¿Por qué? Porque imagínense que necesitamos un router, necesitamos un switch, hay que pedirlos, no se van a tardar 2, 3 días en dárnoslo, se puede tomar semanas o inclusive meses. Les comentaba, bueno, antes de eso, obviamente un hot site es mucho más caro que un warm site y es mucho más caro que un cold site. Básicamente lo que aquí hay que hacer es un análisis de riesgos, el saber qué tan riesgoso es que pase algún catástrofe. Si por ejemplo tenemos nuestro sitio en la Ciudad de México, sabiendo que en la Ciudad de México hay temblores cada rato, pues es un sitio no muy propicio para tener un data center y probablemente sí nos vaya a gustar la idea de tener un otro sitio como hot site. Claro que es muy caro el tenerlo redundante, pero si las operaciones son muy importantes, probablemente perdamos más dinero el no tenerlo y si hay un catástrofe a no haberlo tenido. Según Cisco, cuando pasa una catástrofe y las operaciones se tienen que mover a otro sitio y ese sitio es un cold site, el 6% de las empresas quiebran. Es decir, se van fuera del negocio y no pueden continuar. Entonces es algo de tenerlo como consideración. Les comentaba de que yo supe de una vez de que tuvieron que mover un sitio. Este sitio que se fue y que se tuvo que cambiar la operación en Estados Unidos, se suponía que era un hot site, que estaba todo redundante, que los datos estaban replicándose de una manera regular y la verdad de las cosas es de que no fue así. No se tardaron más que 1 o 2 días en levantarlo totalmente, pero sí perdieron bastante dinero. Entonces, el tener un hot site no te garantiza que realmente lo vayas a cambiar en minutos y segundos si no lo pruebas. Es decir, ¿cómo es posible que una empresa gaste tanto dinero en un hot site y que no esté probado y cuando realmente lo necesitaron se dieron cuenta que no les tomaron segundos o minutos el echarlo a volar? Entonces, una cosa importante en un hot site es realmente el probar que las operaciones sí se pueden pasar en momento de segundos o minutos. Otra recomendación que tenemos es el tener por escrito una política de seguridad. ¿Para qué nos va a servir? Una es para que los empleados estén enterados de que tienen obligaciones de seguridad. Puede ser cosas técnicas, por ejemplo, el que no está permitido entrar a páginas web que no sean para parte del trabajo. Puede ser cosas físicas, por ejemplo, el que tú tienes un gafet para entrar y ese gafet no lo debes de estar prestando. Ese tipo de cosas se puede dar cuenta el empleado si hay una política de seguridad por escrito. Ahora bien, una política de seguridad también nos va a ayudar a identificar qué soluciones de seguridad necesitamos para poder estar con esa política de seguridad bien. Es decir, si la política de seguridad dice que los empleados no deben de entrar a ciertas páginas web, entonces una solución de seguridad que identificamos es de que debemos de tener listas de acceso o algo parecido para evitar que los empleados entren. Otra cosa que nos va a ayudar a tener una política de seguridad es el tener un baseline para poder monitorear la seguridad. Es decir, otra vez el ejemplo de las páginas web. Podemos estar monitoreando a qué páginas están tratando o a qué páginas están entrando los empleados y ver si realmente se está cumpliendo o no. Y por último, debemos de estar conscientes que una política de seguridad no puede ser estática, es decir, debe de estar cambiando dependiendo de la necesidad del negocio, dependiendo de las nuevas amenazas de seguridad. No podemos pensar el que nos vamos a sentar 1 o 2 semanas a hacer una política de seguridad y pensar que esa política de seguridad va a ser para siempre. No, debe ser dinámica y va a depender de lo que requiere el negocio, número uno, y número dos, el estar conscientes de que cada día hay nuevas amenazas en la seguridad. Se conoce como la política de gobernación, por hacer alguna traducción, aquella política general
a la que tienen acceso todos los empleados. Y básicamente lo que viene ahí es, como podemos ver aquí, la identificación del issue o del tema que de la política se trata. Otra cosa importante que debe estar en ese documento es la discusión de cómo la organización ve ese tema de seguridad en particular. Si es, por ejemplo, el acceso, hablando de los gafetes, estamos diciendo que la identificación es no prestar el gafet y cuál es el punto de vista de la organización. Si lo prestas, la persona a quien se lo prestaste puede hacer mal uso de él, entrar a un lugar donde no debe, etcétera. También se debe examinar qué tan relevante es esa política en el ambiente de trabajo. Otra cosa que debe explicar este documento es cómo los empleados deben de cumplir esa política. Otra cosa que debe de tener este documento es enumerar las actividades apropiadas, las acciones y los procesos que implica el tener esa política. Y finalmente, y también es importante, es explicar qué consecuencias tiene el empleado que no las cumpla. Todo es bien importante que este documento esté completo, desde el número 1 hasta el número 6. Todo esto debe estar en ese documento que se llama Governing Policy. Otro tipo de documentos de políticas que tenemos en las organizaciones es una técnica. Una técnica puede decir, por ejemplo, cuál es el buen uso del correo, cuál es el buen uso de las redes wireless, cómo se debe usar el acceso remoto y cómo no. Es decir, aquí en este tipo de documentos son más técnicos, donde puede venir o no el qué pasa si no lo usas como debe de ser, qué es lo que debes de tener cuidado, etcétera. Por ejemplo, en Wireless Network una política es no usar un access point pirata, no traerte un access point de tu casa para tener acceso wireless. Acceso remoto de VPN, una política podría ser cuando utilices el acceso remoto de VPN no puedes hacer cierto tipo de actividades, algunas sí, algunas no. ¿Quién tiene acceso remoto, quién no? Y si, por ejemplo, a ti te dan acceso remoto, no compartirlo con alguien más. Finalmente tenemos las End User Policies o políticas de usuario final. Y estos son los temas de seguridad y procedimientos que son relevantes a los usuarios finales. Entonces tenemos tres tipos de documentos: la Governance, la Technical y la End User. Otros documentos que podemos tener además de las políticas son un documento de estándares. Un documento de estándares nos va a servir para tener consistencia en toda la red. Por ejemplo, el estándar es usar OSPF como protocolo de ruteo. Entonces eso significa que todos los ruteadores deben de correr OSPF. El tener un estándar nos va a ayudar para hacer un troubleshooting más rápido, etcétera. Existen otros documentos que se llaman guidelines y no es otra cosa más que sugerencias, sobre todo de diseño y de operación. En Cisco, si ustedes buscan la palabra guidelines con OSPF, por ejemplo, o con firewall, se van a encontrar documentos muy interesantes. No es tanto para este examen, es más para la parte de diseño. Pero créanme que hay documentación que cualquiera puede accesar muy interesante en Cisco, hablando de guidelines, que son finalmente las mejores prácticas. Finalmente, otro documento que podemos tener en la organización son procedimientos. Estos sí los deberíamos de tener. Y no es otra cosa más que instrucciones paso a paso, son recetas de cocina. Una que se me ocurre es, por ejemplo, cómo usar la VPN. El procedimiento puede seguir: paso 1, bajar de esta dirección el cliente de VPN. Paso 2, entras, corres el software y te va a preguntar cuál es la llave, te va a preguntar cuál es la dirección IP, le vas a poner esta llave, le vas a poner esa dirección IP, etcétera, etcétera. Entonces, esta parte de procedimientos realmente sí es muy recomendable el tenerla bien documentada y sí tenerla en la organización.
Ahora bien, ¿quién es el que hace las políticas de seguridad en una empresa grande? O al menos, ¿cuál es el puesto que debería de tener hablando de los puestos que se tienen en Estados Unidos? Tenemos el Chief Security Officer, que se llama, o se puede abreviar como CSO, el Chief Information Officer, que es el CIO, y tenemos el Chief Information Security Officer, que es el CISO. En el examen nos pueden preguntar quién es el que hace las políticas, por ejemplo, y puede ser cualquiera de estos tres. Entonces sí hay que memorizar este tipo de información para el examen. Ya hemos hablado varias veces de un análisis de riesgo. Podemos hacer dos tipos de análisis de riesgo, uno cuantitativo y uno cualitativo. El cuantitativo sirve de mucho cuando la red no es muy grande y queremos hacer el análisis para uno, dos, tres elementos. O también nos puede servir mucho para cuando el que va a tomar la decisión de qué se compra o qué no se compra, el tener un número. Como podemos ver, hay una fórmula que dice ALE es igual a AV por EF por ARO. ALE significa cuánto es lo que espero perder anualmente, Annualized Loss Expectancy. El AV es el valor del assessment de red que estamos viendo, del asset, es decir, del elemento de red que estamos evaluando. Por ejemplo, puede ser un servidor, puede ser un ruteador, puede ser un switch, puede ser lo que nosotros queramos. Y este valor tiene asociado el costo en cuanto al precio, en cuanto al mantenimiento, en cuanto a toda la operación, es decir, si hay una persona que le dedica 3 o 4 horas al día, cuánto me cuestan esas 3 o 4 horas al día que le dedique a esa persona, etcétera. Entonces es cualquier costo que esté asociado a ese elemento de red. EF o Exposure Factor es el porcentaje de pérdida si ocurre un ataque. Es decir, es un número de 0 a 1, donde es un porcentaje como tal. Y finalmente el ARO es cuántas veces esperaría que ocurra ese ataque al año. Entonces, si multiplicamos eso, lo que nos va a decir es cuánto dinero estaríamos perdiendo al año por no tener protegido ese elemento de red. Como les digo, puede ser un servidor, puede ser un switch, puede ser un firewall, puede ser lo que sea. Otro tipo de análisis cuantitativo es muy parecido, se llama SLE, y como podemos ver es igual a AV por EF, y SLE significa cuánto espero perder si se genera ese ataque una sola vez. Single Loss Expectancy. Con esos valores, una persona se puede dar cuenta si me sale más caro el no protegerlo o el protegerlo. Ahora se imaginará en una red muy grande, el hacer un análisis de este tipo nos puede tomar mucho tiempo. Entonces es cuando se usa un análisis cualitativo, que es más apropiado en una red muy grande, y lo que se utiliza es un modelo en el que hay varios escenarios y en cada escenario se puede ver qué tanta pérdida puede haber. Es más general, no es tan específico, y como les digo, nos va a ayudar a hacerlo en una red más grande en la que no podemos hacer el análisis cuantitativo tan fácil. ¿Cuáles son los beneficios de hacer un análisis de riesgo? Haciendo un análisis de riesgo ya podemos ver cuál es el costo-beneficio de invertir en seguridad para proteger cierto tipo de elementos de red o no. También puede justificar dinero para comprar soluciones de seguridad. También nos ayuda a identificar qué áreas de oportunidad tenemos para mejorar la red en cuanto a seguridad. Y finalmente también nos pueden dar estadísticas para planear en el futuro qué es lo que debemos de tomar en cuenta y qué no cuando vayamos a meter elementos de red parecidos. Entonces, como pueden ver, sí tenemos varios beneficios al hacer un análisis de riesgo.
Los project managers, que son los que administran los proyectos, siempre hacen un estudio de riesgos en un proyecto y siempre toman en cuenta cómo manejar los riesgos y cómo transferir los riesgos, que es esta parte de Risk Management and Avoidance. El administrar los riesgos significa que no puedes eliminar todos los riesgos que existen, pero tu trabajo es reducir el daño a un nivel aceptable. Es decir, si la probabilidad de que suceda algo es muy pequeña y me cuesta mucho dinero el protegerme en contra de ese riesgo, tal vez ese dinero no valga la pena. Entonces, cada riesgo que exista debe de estar muy bien cuantificado, tener el análisis, saber si realmente me conviene protegerme, si la probabilidad es muy pequeña de que suceda. La verdad es de que invertirle mucho dinero no vale la pena, pero si es un riesgo que es muy probable que suceda, no importa cuánto dinero me cueste, debo de adquirir lo que necesite. Ahora bien, la parte de transferencia en un proyecto normal es muy fácil el poderle pasar la responsabilidad a alguien más. En ese tipo de cosas, por ejemplo, decir, voy a transferir el riesgo de que alguien accese a esta información, un hacker accese a esta información, no es tan fácil. En los proyectos lo que normalmente se utiliza es empresas aseguradoras en las que tú les pagas dinero y si sucede algo que no debería de suceder, pues la aseguradora te lo paga. Entonces ahí estás transfiriendo ese riesgo a alguien más. Pero la verdad es de que en esta parte de redes, en esta parte de seguridad, no creo que exista una aseguradora que te asegure y si lo hace te va a cobrar más dinero de lo que tú podrías invertir para eliminar ese riesgo. Esta parte es muy importante. ¿Y cuáles son los factores más importantes al diseñar una red segura? El número uno siempre va a ser lo que requiere el negocio. Imagínense que un negocio en particular tenga una aplicación que no pueda modificar por X o Y, que utilice Telnet. Esa aplicación lo que hace, le da un Telnet a un equipo, ese equipo por medio de Telnet le envía varias cosas, etcétera, etcétera. Nosotros llegamos y decimos, oye, es que no deberías de tener Telnet porque es muy inseguro, pasa todos los datos en texto, no va encriptado, etcétera, etcétera. Deberíamos de cambiar eso. Y tal vez sí deberíamos de cambiarlo, pero realmente lo que requiere el negocio es de que esa aplicación funcione y aún que exista una gran probabilidad de que pueda haber un problema, el negocio sí lo requiere. Entonces, lo primero y primordial es poder darle al cliente lo que necesita. Entonces, si el negocio necesita eso, pues ni modo, tenemos que vivir con ese riesgo, que es el número dos. El diseño, en el segundo paso debemos de tomar el análisis de riesgo que hayamos hecho. En tercer lugar está la política de seguridad. Finalmente la política de seguridad es un documento, como les decía, dinámico. Entonces, si un análisis de riesgo implica cambiar la política de seguridad, lo vamos a hacer. Pero si un análisis de riesgo nos dice que debemos de cambiar cómo trabaja el negocio, eso no lo podemos hacer porque lo del negocio está arriba. Después del análisis de riesgo, tenemos la política de seguridad, después tenemos las mejores prácticas y finalmente tenemos la parte de operaciones de seguridad. Entonces sí debemos de aprendernos el orden para saber cuál es la que va a ganar en cuanto en alguna vez encontremos que la mejor práctica dice una cosa y el análisis de riesgo dice otra. Entonces el análisis de riesgo va a ganar. Entonces debemos de saber el orden. ¿Qué debemos tener en mente cuando estamos diseñando una solución segura? Algo importante es saber que si falla una parte del sistema puede impactar otros sistemas. Es decir, imagínense que falla un firewall. Si falla un firewall, probablemente no nada más sea ese problema, sino todo el tráfico que corre por ahí, que puede ser telefonía IP, que puede ser video,
sea lo que sea, un sistema puede impactar otros sistemas. Podemos pensar en un servidor. Si falla un servidor, probablemente perdamos una aplicación, perdamos dos aplicaciones, qué sé yo. Entonces, siempre tenemos que tomar en cuenta que un sistema puede impactar otros sistemas. Cuando estamos diseñando también hay ciertos elementos de red que pueden tener la capacidad de tener el fail open y el fail close. El primero que se me viene en la mente es un IPS. Un IPS, como vamos a ver más adelante, lo que hace es recibe el tráfico por una interfase, lo analiza y después lo manda por otra interfase. Entonces todo el tráfico pasa por él. El IPS lo puedes configurar para que esté como fail open o que esté como fail close. ¿Cuál es la diferencia? Si está como fail open significa que si el IPS por alguna razón falla, el hardware, lo que tiene por dentro son relevadores que hacen que el tráfico pase de cualquier manera, como si fuera un cable. Entonces no va a estar analizando el tráfico, simplemente lo va a dejar pasar. También se puede configurar como fail close y eso quiere decir de que si el hardware falla, el tráfico no va a fluir, entonces la comunicación se va a cortar. ¿Qué se recomienda? Pues todo depende. Si estás dispuesto a saber que ese tráfico no va a pasar por el IPS, porque es muy importante que aunque no se analice pase, lo deberías de poner como fail open. Si realmente es muy crítico que todo el tráfico sea analizado, entonces debería de estar como fail close. Otro elemento puede ser un switch. Vamos a ver más adelante que un ataque en los switches es cuando se llena la tabla de MAC address, y cuando se llena lo que hace es mandar un paquete nuevo que no sabe dónde está porque está llena la tabla de MAC address por todos los puertos. Esto puede ser inseguro, entonces se puede poner como fail open o como fail close. Si se podrán imaginar, fail open significa que si está llena la tabla, sí lo mande por todos los puertos, y si está como fail close, significa que si está llena la tabla, no lo va a mandar y ese tráfico se va a perder. ¿Cuál es la mejor configuración? Otra vez, depende de qué es lo que el negocio requiera. También debemos de identificar todo el tipo de ataques que podemos tener. Debemos de evaluar la probabilidad de que sucedan esos ataques. Tener en mente que los procesadores se están mejorando día a día. Estoy hablando, por ejemplo, de decir voy a poner un password de cierta cantidad porque el procesador del día de hoy, no sé, un procesador el día de hoy usando alguna utilería de el crack de password se va a tardar 100 años en descubrirlo. Pero sucede que dentro de 6 meses hay un procesador que lo puede hacer en 2 días. Entonces hay que tomar en cuenta que los procesadores van mejorando día a día. Tener también en mente que pueda existir un error de usuario. El punto que sigue es muy importante, el tener peer reviews. Peer reviews se refiere a que no nada más lo revise una persona, el diseño, sino lo revisen varias. Cada persona tendrá un punto de vista diferente. Tal vez a la primera persona se le pasó algo en el diseño que al tiempo de verlo alguien más se puede dar cuenta que le falta algo. Entonces también eso es algo importante. Y otra cosa es mantener la solución lo más simple posible, es decir, que sí cumpla con todo lo que habíamos dicho, es decir, con los requerimientos del negocio, análisis de riesgo, etcétera, etcétera, y que la solución sea la más simple posible, esto para hacer un troubleshooting más rápido en el caso de que se vaya a hacer, que eventualmente se tendrá que hacer, para que los usuarios puedan seguir las políticas de seguridad de una manera más sencilla y para que las vulnerabilidades que existan en una red sean más visibles. Entonces, por eso es que nos conviene tener la solución más simple posible. En algunas empresas se utiliza lo que se le llama como privilegios mínimos o minimizar los privilegios, y también se le conoce como el concepto de least privilege. Eso lo que quiere decir es de que a cada usuario le vamos a dar los privilegios que nada más necesita y nada más.
Eso suena realmente muy sencillo de implementar, pero la verdad es de que puede ser una verdadera pesadilla, como dice aquí en el slide, por las excepciones. Es decir, no tienes acceso a este server, pero a lo mejor lo necesitas una vez al mes. Entonces el administrador de la red va a tener que abrir una lista de acceso o va a tener que entrar a un sistema para darle permiso a ese usuario, etcétera. Entonces, como les comento, esto es más sencillo de entender que de implementar. Algunos sí lo hacen y la verdad es como les comento, finalmente sí hay excepciones y esas excepciones hacen que la administración sea una realmente pesadilla. Como ya lo habíamos comentado, el entrenamiento a los empleados es una parte muy importante cuando queremos que nuestra red esté segura. Entonces, cuando planeamos el entrenamiento debemos de tener en cuenta lo siguiente. Uno, ¿cuál es el alcance del programa? La segunda es el escoger quién va a ser el instructor para dar esa capacitación. La tercera es identificar qué usuarios van a recibir el entrenamiento. La cuarta es que el administrador debe de asegurarse que todos los usuarios que deben de recibir la capacitación realmente participen y la reciban. Y finalmente, administrar continuamente que se mantenga y evaluar el programa si realmente todavía cumple con lo que se debe. Es decir, si hay una nueva política o si hay un nuevo elemento de red, el cual debe de ser parte de un entrenamiento, se debe decir. Es decir, no es de que voy a hacer un entrenamiento fijo, que sea estático, no dinámico, darlo y esperar que nunca cambie. Entonces debemos de estar siempre al tanto de las necesidades de entrenamiento que deben de existir para nuestro personal. Un programa para realmente alertar de seguridad se puede dividir en tres partes. Una es la parte del awareness. Awareness significa que estén enterados y awareness pudiera ser tan simple como que el administrador mande un correo diciendo que tengan cuidado cuando reciban un correo con un link de alguien que no conocen, como el correo que les enseñaba de la postal que me había enviado Mariana. El dar un ejemplo de ese tipo no es muy técnico, pero sí le estás diciendo de que deben de saber que no deben de abrir links que no deben. Si parte de la empresa pueden tener el Messenger, el decir de que si reciben un mensaje del Messenger con un link que no lo abran. Esa es la parte de awareness. La parte de training se refiere a algo más técnico. Por ejemplo, el que haya un curso para manejar el nuevo IPS que se compró, por ejemplo. Eso sería la parte de training. Y la última que es la parte de education, lo que maneja Cisco, y digo lo que maneja Cisco porque no estoy muy de acuerdo, es de que es cuando vas a la universidad y tienes alguna licenciatura o ingeniería, como le quieran llamar, de seguridad de IT. Y les comento esto porque la verdad es de que yo no he visto ningún programa, ya sea en México o en el extranjero, que realmente cumpla con lo que se ve en la vida real hablando de seguridad. Pero bueno, para el examen, la parte de education es eso, el tener un estudio, por ejemplo, en una universidad, el tener un posgrado en seguridad tal vez. La parte de entrenamiento, como les digo, es totalmente técnica y se refiere a, por ejemplo, el curso de IPS que les comentaba, y el awareness es la general, el decir que puede pasar algo malo si haces algo. Finalmente, ¿qué es lo que vende Cisco en cuanto a redes? La parte de mercadotecnia de Cisco lo que está manejando es algo que le llama arquitectura de la red de autodefensa de Cisco o Cisco Self-Defending Network Architecture. Básicamente lo que dice es de que consta en tres partes. Una, que la red de Cisco está integrada, que la seguridad está construida en la red, no está siendo agregada en la red, es decir, está totalmente integrada, que debe ser colaborativa, es decir, que el personal que trabaja como seguridad IT debe trabajar de la mano con el que trabaja en las operaciones de la red de IT.
Y la última dice que debe ser adaptiva, es decir, que las soluciones se adaptan en cuanto existen nuevas amenazas de red. Eso es lo que nos dice la mercadotecnia de Cisco. Obviamente, la base de todo esto son los appliances, el software que vende Cisco para hacer esto, y es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo se autoprotege la red de Cisco? Primero tenemos la parte de control de amenazas, donde el endpoint, cada vez que veamos la palabra endpoint significa el usuario final, que puede ser un usuario en su PC o puede ser un servidor, por ejemplo, y nos dice que tiene el control de las amenazas de los endpoints, como pueden ser virus, malware, spyware. También tiene control de las amenazas de la infraestructura, como son servidores y aplicaciones compartidas, y también tiene el control de las amenazas de correo, como pueden ser virus, troyanos, links, etcétera. Entonces, la red auto de defensa de Cisco nos ayuda a controlar este tipo de amenazas. Cisco también nos dice que lo que nos vende es confidencialidad y comunicación autenticada, y esto lo hace por medio de la tecnología IPsec. En el acceso remoto nos ofrece lo que es IPsec, que algunos de ustedes ya los debe de conocer, que es el cliente de VPN. También tiene la parte de SSL VPN, que está, yo creo que más interesante que la parte de IPsec, porque en la parte de IPsec finalmente el usuario remoto debe de tener el software en su máquina, y en la parte de SSL VPN, cuando entras a una página web, baja el cliente y toda la configuración. Entonces el SSL VPN se me hace más poderoso y más fácil de vender que el IPsec. Y también tenemos la parte de hacer VPNs de sitio a sitio o site to site usando túneles de IPsec. En la parte de solución en cuanto a administración de la red de seguridad, lo que Cisco nos ayuda es, por ejemplo, a poder configurar masivamente con una nueva política, ver el estatus de la seguridad en la red desde un punto hasta otro punto, el tener una respuesta rápida cuando los ataques son hechos, y otra es el asegurarnos que toda la política de seguridad que hemos definido estén en todos los elementos. Esto lo hace con dos productos. Uno se llama el Cisco Security Manager y el otro se llama Cisco Security Monitoring Analysis and Response System, o MARS, que es conocido así. Siendo sinceros, antes de hablar de estos dos y antes de que existieran estos dos software de Cisco, a mí cuando me preguntaban que qué opinaba de los software de monitoreo de Cisco, la verdad es de que no quería opinar mucho, porque el Cisco Wars, el Cisco View y ese tipo de cosas, la verdad es de que a mí no me gustan mucho. Pero sí puedo decir que el Cisco Security Manager y el MARS en particular son soluciones de administración de la red de seguridad que sí son muy potentes, y la verdad es de que sí son muy buenos ambos. El Cisco Security Manager, para lo que nos va a ayudar es para aprovisionar las plataformas de Cisco que tengan iOS, los ASAs, los PIXs, los IPS. El ASA y el PIX son los firewalls de Cisco. El PIX de hecho ya está de salida, de hecho ya no se vende, pero bueno, todavía hay una gran cantidad de PIX en todos lados. Utiliza una interfase gráfica y nos va a ayudar a que una política que nosotros definamos sea aplicada a todos los elementos de red. Imagínense que en nuestra red tengamos 200 routers, 800 switches, 100 firewalls, 20 IPS, y queremos que todos tengan una misma política. Por ejemplo, que ninguno pueda ser accesado por Telnet, solo por SSH, que todos tengan cierto password enable, que nada más pueda tener un usuario local, etcétera. Todo ese tipo de configuración se puede hacer centralizada y la podemos hacer desde un solo punto sin tenernos que meter de uno por uno a todos los equipos. Entonces realmente el Cisco Security Manager nos puede ayudar con eso. Es importante saber que interopera con el ACS, que es el Cisco Secure Access Control Server. El ACS es un servidor de Cisco
que es un servidor de Radius y es un servidor de TACACS. Esto lo vamos a ver cuando veamos AAA. Lo que debemos de saber por el momento es de que el Cisco Security Manager puede interoperar con el ACS. El Cisco Security Mars es algo diferente al Cisco Security Manager. Lo que hace el Mars es correlacionar eventos en una red. Básicamente el Mars funciona no nada más con plataformas Cisco, es decir, podemos tener una red con ruteadores Cisco, switches Cisco, firewall checkpoint, algún Juniper, etcétera, etcétera. Y de cualquier manera, si tenemos configurados esos elementos a que manden los logs al Mars, lo que nos va a ayudar a hacer es de que el Mars se va a poder dar cuenta cuando hay un ataque. Vamos a tener ahí los IPS dados de alta, entonces cuando sucede algo extraño, se lo mandan al Mars, el Mars se da cuenta viendo todos los logs de todos lados, si es un ataque o no, y si es un ataque lo que va a hacer es mitigarlo automáticamente. Simplemente lo que puede hacer es una lista de acceso la pone en un router o la pone en un firewall. Esto lo hace de manera totalmente automática. Mars utiliza NetFlow para ver cómo fluye la red y detecta anomalías. Por ejemplo, si tenemos un data center en el que la aplicación es muy sencilla de web y que realmente los datos no fluyen mucho, es decir, el ancho de banda que utilizamos es muy pequeño, si en un momento dado ese ancho de banda que se está usando se vuelve muy grande por un usuario, es una anomalía. Si por lo regular el ancho de banda que estamos utilizando son, no sé, 20K por usuario y de repente alguien está usando 10 megas, obviamente entró a una base de datos y se la está robando o algo así. Entonces lo que va a hacer el Mars automáticamente es poner una lista de acceso para que ese usuario deje de bajar lo que está bajando. Claro que si el data center, por ejemplo, tiene videos y la gente está bajando videos, pues lo normal va a ser de que baje archivos grandes y no pequeños. Entonces, ese tipo de cosas las identifica el Mars y acorde a eso es como funciona. Tenemos los productos también que tienen seguridad integrada. Los primeros que vemos son los routers iOS y aquí se refieren a la parte de los ISRs, es decir, todos los que tengan un 8, 2800, 2800, 3800. Dentro del router podemos tener el IPS, podemos tener VPNs y podemos tener firewall también. Para serles sincero, yo nada más usaría un router en seguridad hablando de VPNs y listas de acceso. Yo no pondría a un router como firewall o a un router como IPS. En este curso vamos a ver cómo configurar el firewall en el router y cómo configurar el IPS en el router, pero la verdad es de que yo recomendaría tener un IPS y tener un firewall para eso. Tenemos el Cisco ASA, este es la serie 5500, que es un firewall como tal. También se le puede poner un módulo de IPS, puede tener VPN, puede tener un módulo de anti-spyware, antivirus y anti-phishing. La verdad, la parte de IPS, anti-spyware, antivirus y anti-phishing no lo recomiendo ponerlo en el ASA. Se puede, pero la verdad es de que mi recomendación sería poner un appliance separado para eso. Para VPNs y para firewall está más que bien. El Cisco Pix, como les digo, ese ya ni siquiera se vende, pero lo único que podemos hacer ahí es firewall y VPN. Tenemos el IPS, que puede ser un appliance, que es el que les digo que analiza el tráfico. Eso lo vamos a ver más a detalle cuando lo configuremos. Tenemos el Cisco Security Agent, que es un IPS para una PC, es decir, no está en la red, está en la PC, es un software. La verdad es de que este software está muy bueno, lo vamos a ver a detalle un poco más adelante, y básicamente es un IPS para un host. Es caro, pero yo creo que vale la pena ponerlo en los servidores por lo menos. Tenemos el Cisco Secure Access Control Server, que les comentaba es un servidor de AAA. Y en los Cisco Catalyst 6500, que son los grandes modulares, y en los ruteadores 7600, podemos poner módulos de firewall y de IPS. Finalmente, Cisco también dice que el Cisco Router and Security Device Manager, el SDM, que es la interfase gráfica de los routers, es una parte de sus productos de seguridad integrada.
La verdad, el que haya visto mi video del CCNA se dará cuenta que no soy un gran fan de SDM, pero en este curso del CCNA casi todo nos lo piden configurar desde el SDM y lo vamos a hacer así porque en el examen seguramente vendrá cómo configurarlo en el SDM y no en la línea de comandos. Con eso terminamos la tercera parte de teoría. Ya nada más nos falta la última parte. Les puedo prometer que después de eso, después de esta cuarta parte o la cuarta parte que es la que sigue, no vamos a ver ya tanta teoría, ya nos vamos a estar metiendo a los roteadores y algunos switches para estarlos configurando las partes de seguridad que supongo que es lo que están esperando. Pero recuerden, como les comenté al finalizar los dos módulos anteriores, la parte de teoría sí es muy importante para poder pasar este examen.